Buenos días, hermanos. Bienvenido cada uno, los que están aquí acompañándonos, los que están de visita por primera vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que lo traten muy bien aquí, lo reciban muy bien. Bueno, ha sido una semana bastante enriquecedora. Ha sido una semana muy buena. Tuve la oportunidad de estar en el campamento algunas veces por ahí, estar en las tardes o a veces en las mañanas, ver realmente cómo sus hijos y jóvenes de otras iglesias toman decisiones y creo que es algo que se está perdiendo en el mundo cristiano. Cada día hay menos campamentos cristianos. Tengo algunas iglesias de las nuestras que ya no están teniendo campamento, primero por los costos, porque estaba hablando con un hermano, el campamento de ellos salía 100.000 pesos por niño. 60.000 pesos se iban en el arriendo y 40 en la comida. Y imagínense para los que tienen 2, 3, 4 hijos. Sé que es una inversión, pero hay que entender la situación que está el país también. Entonces es complejo, y así ha sido lamentablemente, y damos las gracias a Dios porque ha sido realmente una bendición. Dios nos puso ahí a una hermana, a su esposo, de poder también facilitarnos el lugar y poder justamente tener nuestros campamentos ahí en la orilla de la playa. Ha sido espectacular, así que doy gracias a Dios. Gracias por todos los que han trabajado, todos los que tanto directa o indirectamente se han involucrado, los que han donado y donaron cosas para los jóvenes, las comidas que se hicieron, que damos gracias ahí a la jefa que estaba a cargo. Pero no todo lo que brilla es oro. Hubo un día más o menos que anduvo más o menos, no, pero se tiene que reivindicar para el campamento de familia. Ya. Así que doy gracias por todo, Pastor René, que no sé dónde está Pastor René, ¿dónde lo tienen? Allá está Pastor René, realmente para mí es una bendición, más que un pastor, es un gran amigo, nos conocemos más de 30 años. Cuando él era el líder de jóvenes, yo estaba en sala cuna. Por ahí, un gran amigo Pastor René. Y a la noche va a estar compartiendo con nosotros aquí, va a estar trayendo el mensaje para que usted pueda venir, ver también y escuchar también siempre a otros siervos de Dios. Así que mi hermano, realmente doy gracias, pero todavía el show debe continuar. Nos queda campamento de familia. Vienen hartas actividades, vienen hartos premios, vienen hartas decisiones, la vamos a estar pasando espectacular. Si no se ha inscrito, inscríbase. Si no sabe cómo participar y todo, acérquese a nosotros, hable con la hermana Carolina para ver todo el tema de la alimentación. Yo sé que muchos de ustedes, a algunos les toca trabajo, a lo mejor pueden volver a mediodía. Todos esos gastos y todas esas cosas, todo convérselo con la hermana Carolina, porque queremos que usted no se quede afuera de una gran bendición. Los cultos en la noche, vamos a tener cultos especial que usted pueda traer gente, puede invitar visitas, pueda realmente tener un tiempo grato. Y yo sé que hay algunos hermanos de edad, por ejemplo, que a lo mejor pueden ir tempranito a tomar desayuno y en la tardecita, antes que se ponga frío, quizás se puedan retirar, pero no se quede fuera de todas las actividades porque el Señor habla a través de juegos, a través de actividades, a través de la alabanza, a través del compañerismo, a través de los sermones. Así que no se pierda de esta actividad que vamos a tener. Más información, hable con la hermana Carolina. Esto comienza el día martes. Ya, el martes nos vamos de lleno con el campamento hasta el día viernes. Espero que usted esté siendo parte de allá. No se olvide que el día miércoles el culto va a ser allá. ¿Alguien llegó al culto aquí el día miércoles? Aquí. ¿Alguien llegó aquí? Yo sé de alguien que llegó aquí. Po. Le mandamos saludos al hermano. No, ahí no, vamos a dejar ahí no. Ya, pero no se olvide, allá es la reunión. Ok, quiero invitarle a abrir su Biblia porque estamos terminando, ya nos queda poquito ya de la serie que ya llevamos, esta es la 11 clase. Y si usted no tiene lápiz, ¿a alguien le falta lápiz o papel? ¿A alguien le falta lección? ¿Todos tienen papelito y lápiz? Si no lo tiene, levante la mano. ¿Le falta? Allá, ahí le van a hacer entrega. Levante la mano para que te vean lápiz o papel o la lección. Hemos estado estudiando ya en esta clase, o le quiere llamar usted, sermón número 11.
Y vamos a hacer solamente un break, un paralelo hoy día a la noche, ya que tenemos invitado al pastor René, y vamos a hacer un paréntesis para después, la próxima semana, ya ir con la otra parte. Pero quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4. Y si usted se da cuenta, el título de esta mañana es un título bien interesante. Santiago nos dice, en cierta manera, o el título que le pusimos a esta parte es cómo dejar de jugar a ser Dios. Hay un gran problema en la humanidad y es un problema producto también de Satanás, que puso en la mente del hombre que podía llegar a ser Dios. ¿Se acuerda cuando están en el huerto y el Señor le dice a Adán y Eva que no coman del fruto, que no se acerquen a lo que él había dicho que no, pero apareció Satanás y dice: pero si ustedes comieren, podéis ser como Dios, llegaréis a ser como Dios. Hoy día el humanismo ha crecido tanto que el humanismo inclusive se ha metido dentro de las iglesias, dentro del mismo concepto teológico. Hoy día mucha gente, porque sabe un poquito más de Biblia, se siente con el derecho de juzgar a otros. Y es por eso que Santiago en una forma práctica nos va a hablar acerca de esto, y porque cada vez que nosotros entramos en la posición de juzgar a otros, estamos tomando un papel de Dios. Por eso el título, cómo dejar de jugar a ser Dios. Y le digo algo, y partiendo con la sinceridad de todo, todos hemos jugado a ser Dios. Si hay alguien aquí que dijo: no, yo no he juzgado nunca a nadie. Si tú hiciste un comentario faltándote información, juzgaste. Si tú viste un TikTok y tú diste por hecho ese TikTok sin corroborar, jugaste a ser Dios. Cada vez que nos falta información, inclusive teniendo toda la información, vamos a ver a través de la palabra que el Señor llamó a través de su enseñanza, el Señor Jesucristo, y que inclusive dijo: a pesar de que tengas toda la información, antes de poder juzgar a otro, primero ve tu vida primero. Y sácate, dijo, la viga de tu ojo, antes de mirar la paja. Entonces, vemos esas enseñanzas que no son enseñanzas aisladas, sino son enseñanzas que están en la palabra de Dios. Y quiero justamente que hablemos de este juego mortífero que nosotros a veces queremos llevar, que tiene que ver a ser Dios. Porque cada vez, vamos a ver en el estudio, que Santiago nos dice que cada vez que andamos juzgando, y después voy a explicar eso, jugar con justos juicios, también el Señor en Mateo nos habló de eso, pero quiero decir algo también, que mucha gente tiende a pensar que no se debe juzgar. En algunos mundos cristianos se enseña que no se debe juzgar. El tema es que sí se puede juzgar, pero las condiciones para poder juzgar fueron sumamente altas. Que ahí es donde cuando nosotros juzgamos, y dice la Biblia en Mateo 7, el Señor dijo que no juzguéis, porque con la vara que mides, como juzgas, será juzgado. Pero después dice: pero juzgad con justos juicios. Y muchos han tomado esa posición de juzgar con justos juicios. Entonces yo puedo juzgar. Sí, se puede juzgar y usted puede juzgar, pero primero, como dice Santiago, miremos nuestra vida primero, antes de poder juzgar. Y después vamos viendo que eso puede traer complicación, porque el Señor nos va a decir en el versículo 11, vamos a ir a Santiago 4, versículo 11. ¿Le parece que lo leamos todos juntos en esta mañana? Fuertemente, que es un honor leer la palabra de Dios, en Santiago 4, versículo 11 y 12, a la 1, a las 2 y a las 3. Como decía Pastor René en el campamento, ¿a quién le has ganado? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Fue una gran pregunta que hizo Santiago siendo inspirado por el Señor. Y ahí dicen sus hojas para simplemente después de esto orar. Dice: jugamos a ser Dios. ¿Cuándo?
juzgamos a otras personas. Ponga esa frase y después de esto vamos a orar. Juzgamos a ser Dios cuando juzgamos a otras personas. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios, te damos en esta mañana de poder compartir aquí con mis hermanos las alabanzas, los cantos para darte la gloria, la honra que tú mereces. Gracias a Dios por todo lo que estás haciendo en la juventud de nuestra iglesia, que ponen primeramente sus habilidades sobre el altar para poder dirigirnos a ti en alabanza, pero también contarnos un poquito de lo que has hecho tú, Dios, en sus vidas, a través del predicador, a través de sus propios compañeros, a través de la memorización de versículos y cómo ellos han crecido y han tomado decisiones por Cristo. Damos gracias, mi Señor, por todo lo que vas a hacer también con nosotros, por lo que se viene, por el campamento de familia, que también vamos a tomar decisiones y vamos a realmente querer agradarte, Dios. Acompáñanos en esta mañana, Dios, que tu palabra hable a nuestros corazones, que nos enseñe, que nos instruya, para justamente llegar a ser cristianos maduros. Como es lo que pedía Santiago, que las características de un cristiano maduro es justamente una de estas, el no juzgar. Ayúdanos a entenderlo, porque todos pecamos, todos nos equivocamos, todos a veces hemos juzgado a Dios, pero queremos saber realmente qué es lo que tú quieres para nosotros, qué nos dices para conducirnos de mejor manera. Bendice a cada uno, bendice a las personas que están con nosotros y en especial si hay una visita que está con nosotros viniendo por primera vez, que tú puedas también demostrar que tu palabra es viva y eficaz y puedes hablarle a su corazón y posiblemente traerle respuesta. Y Dios, sabemos que tu Espíritu Santo se mueve cada vez que tu palabra es hablada. Bendice, Señor, en este tiempo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi hermano, cada vez que yo juzgo, cada vez que alguien me juzga, estamos jugando simplemente a ser Dios. Y eso es lo que Santiago lo estaba haciendo en una forma muy, muy práctica. Por eso dice que solamente ¿cuántos jueces hay? No dijo, está Jesús y otros jueces más. No, dijo, hay un solo juez, porque es el único que tiene la rectitud. Nosotros podemos juzgar, sí, pero ojo, cuidado, porque a veces esa rectitud no es comparación a la que tiene el Señor Jesucristo. Hoy día yo quiero ver justamente por qué juzgamos a otra persona en la primera parte, por qué cometemos eso. Porque les digo algo, todos hemos juzgado, ¿sí o no? ¿Amén? Porque cuando faltan los que... A ver, les da amnesia, ¿cierto? Amnesia espiritual. ¿Cuándo juzgué yo a alguien? Todos hemos juzgado por falta de información. Y a veces nuestro orgullo, en vez de decir, sí, yo juzgué, decimos, no, es que yo no quise decir eso. A veces simplemente decir, me equivoqué. Y es por eso que vemos a través de hace años, les cuento una historia hace años atrás, la he contado otras veces en la iglesia, pero hay gente nueva aquí y que no conoce todas las historias que he predicado, entonces siempre va a ser grato escuchar una historia, aunque el resto ya se la sabe. Pero hace un par de años atrás, empezó a escuchar un rumor, siempre hay rumores del pastor por si acaso, no se preocupe por eso. Pero hubo un rumor de que al pastor Luis lo habían visto en la Avenida del Mar con una rubia. ¿Buen rumor o no? Ahora le digo algo, era natural. Hay que aclarar eso. ¿Ya? Pero resulta que teníamos nosotros viviendo con nosotros en nuestro hogar a un jugador de Coquimbo Unido. Vivió con nosotros más de un año. Él vino a jugar acá, jugó en Coquimbo Unido y él le dieron la posibilidad en el club de que él estuviera en su pensión, en su hotel, donde como todos los equipos le arriendan un lugar donde él viva. Pero él se hizo tan cercano a mí que me dijo, pastor, me dijo, ¿habrá alguna posibilidad de que yo viva con ustedes? Porque yo no quiero estar solo en el hotel. Porque yo echo de menos a mi familia. Tenía 23 años en ese tiempo. Y él era de Paraguay. Entonces imagínense, se vino solo de Paraguay, vino a jugar a un club, el representante lo dejó tirado en el terminal y no tenía cómo devolverse ni plata para devolverse a Paraguay. Por ahí me contactan a mí,
hablo yo con Jaime Muñoz, que era el técnico de Coquimbo Unido, que somos muy buenos amigos, y le dije, Jaime, alguna posibilidad que lo vea, si te gusta, se queda en Coquimbo, lo llevo, queda y se queda jugando en la temporada en Coquimbo. Pero lo que él especial tenía, y algunos de ustedes se acuerdan de él, lo conocen, el que él tenía un rubio dorado y usaba el pelo largo, hasta por acá. 1,80 m de estatura. Si usted lo veía por atrás, usted se imaginaba cualquier cosa. Hasta un piropo le podría haber tirado. Cuando se daba vuelta era feo, sí, pero era rubio. Y yo escuché y empezó el comentario de que el pastor Luis andaba en un auto con una rubia. Hoy día ya entienden ustedes quién es la rubia. Y tuve que hablar con la hermana que hizo ese rumor. Aparte, no habrá sido usted, ya yo no me acuerdo ya, hermana. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que todos vamos muchas veces a juzgar a otras personas porque nos falta información. Y el Señor nos habla aquí que no deberíamos juzgar, inclusive teniendo toda la información. ¿Por qué entonces? Número 1, ahí usted ve, en el 1 Romano, hacemos una pregunta. ¿Por qué nos gusta juzgar a los demás? ¿Nos gusta juzgar a los demás, sí o no? Estoy preguntando. ¿Nos gusta juzgar a los demás? Por la naturaleza humana del hombre le gusta. Porque si no nos gustara hablar de los demás, ¿los chismes existirían? ¿Los rumores estarían cortados? Pero nos gusta. ¿Te cuento algo? ¿Y cómo se abre nuestro sentido? ¿Se acuerdan? Yo hace un par de semanas atrás conté la historia de que me había ganado un concurso en un sorteo. Toda la semana. Pero pastor, ¿qué se ganó? Pues cuente. Nos dejó ahí, pero cuente. Pero si lo importante no era lo que gané, sino que era un ejemplo del concurso. Pero queremos saber qué ganó, por qué se ganó. ¿Por qué? De copuchento no. En forma elegante le llamamos a eso juzgar. Entonces, ¿por qué juzgamos? Número 1, ahí en sus hojas, ¿por qué nos gusta juzgar a los demás? Número 1, ¿por qué nos gusta hablar del resto? ¿Por qué nos gusta hablar del hermano que está delante tuyo? ¿Por qué te gusta hablar de tu jefe? ¿Por qué te gusta hablar del pastor? Número 1, para disculpar nuestros propios errores. Para disculpar nuestros propios errores. Y eso está estudiado obviamente en la naturaleza humana, que siempre queremos bajar al otro mucho más abajo de nosotros para que nosotros moralmente nos sintamos mejor. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender o no? Si yo me pongo un traje y ese hermano se pone un traje, la única manera de que mi traje se vea mejor es que yo diga que el traje de él es de mala marca, que tiene mala costura, gente que no se había dado cuenta de algunos errores. Pero yo lo realzo simplemente para quedar bien. Es la naturaleza del hombre. Y ahí en Romanos capítulo 2, versículo 3 nos dice, Romanos capítulo 2, versículo 3. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿y qué dice? Y hacen lo mismo. ¿Qué tú escaparás del juicio de Dios? Mire lo que nos dice Romanos, que a la final nosotros, de una u otra manera, cuando juzgamos a otro, lo más probable es que hagamos lo mismo. Hace muchos años atrás, cuando yo era un jovencito, ¿por qué juzgas? Cuando yo era un jovencito, hace muchos años atrás, me levantaba temprano el día domingo,
prendía la tele y aparecía Club 700. ¿Te acuerdas o no? Y aparecía un predicador, un televangelista famoso, Jimmy Swaggart. Y comento esto no para hablar mal, porque él después habló sus cosas, pidió perdón y hoy día sigue teniendo su ministerio y su hijo en realidad lo lleva a cabo hoy en día, un gran ministerio. Pero resulta que Jimmy Swaggart ocupaba muchas veces el púlpito para juzgar a otros pastores y destruía a otros y hablaba de él los otros y en especial se enfocó en uno hace muchos años atrás y le daba duro. Le daba duro y hablaba de él y que esto, que era aquí, que era incorrecto, que era acá. Es típico, juzgar, juzgar, juzgar y mirar la paja en el ojo ajeno. El otro pastor se llenó tanto de enojo y de rabia con él que mandó y contrató investigadores privados que siguieran al pastor Jimmy Swaggart. Hasta que, les digo algo, hermano, y esto es una realidad, donde usted busca, si usted empieza a hurguetear en mi vida, va a encontrar algo. Si yo empiezo a hurguetear en tu vida, voy a encontrar algo, porque tenemos una vida de pecado de toda una vida. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que lo encontraron saliendo de un hotel con unas prostitutas. El gran televangelista. Lo que yo aprendí de esa historia, nuevamente, si el pastor cometió un error, pidió perdón, arregló cuentas con Dios. Pero ¿sabe que lo que caló profundo? Es que él se dedicó a juzgar mucho a los otros pastores. Entonces, ojo, cuidado, no estoy dando énfasis ni poniendo paño frío, no, estoy diciendo, hubo un error, él asumió el error, pero todo este error comenzó por juzgar ¿a quién? A otros pastores. Entonces, es increíble lo que nos dice aquí, que Pablo nos está diciendo que, ojo, cuidado cuando juzgamos, a veces hacemos lo mismo. Pero cuando vemos nosotros, muchas veces, disculparnos de nuestros propios errores, a veces simplemente para evitar justamente que los ojos vengan sobre nosotros, enfatizamos los errores de otro. Y ¿sabes qué? Es increíble que la gente no entienda que si yo cometí un error o usted cometió un error y usted habló con Dios y usted declaró con Dios su error y Dios lo perdonó, ¿por qué seguimos a veces tratando de seguir tirando hacia abajo a otro? Nuevamente, para seguir tapando mis propios errores. Y es así. Lo usamos como una excusa muchas veces para culpar a otros. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Como muchas veces nosotros también cometemos pecados, pero tratamos de hacerlo ver en otro. ¿Somos chismosos? ¿Somos chismosos? Nunca, sí, soy, no. ¿Cómo se dice chismoso? Ah, con letra. Ahí. Okay. Lo único que yo sé es que... Hermano, somos chismosos muchas veces. Y hay gente en el mundo cristiano que le dice, Gino, quiero orar. ¿Podemos orar por el hermano Juan? Porque está sucediendo esto en su vida. Y a veces queremos inclusive ponerlo espiritualmente para simplemente contarle al Gino lo que está haciendo el hermano Juan. ¿Y es común eso? ¿Saben que es muy común? Y yo les recomiendo, si usted alguna vez, le pongo el ejemplo, si yo con Gino, yo sé del hermano Juan, posible al Gino le diría, Gino, vamos donde Juan y oremos por él. Ahí estando, y solo oremos por su valentía, pero muchas veces Gino oremos por Juan porque le pasó esto, esto, otro, esto, hizo acá, hizo allá.
Y a la final, ojo, adornamos muchas veces simplemente con cosas espirituales. Todos muchas veces cometemos los errores. Muchas veces criticamos a alguien simplemente para que la crítica se vaya sobre él y se olviden de mí. Muchas veces somos exigentes con alguien, pero no soy exigente conmigo mismo. Porque eso, el juzgar es de todas las cosas, no pensemos en algo malo simplemente. Por eso, ojo, cuidado de lo que dice Pablo, es que muchas veces disculpamos nuestros propios errores apuntando a otra persona. Por eso entienda cuando el Señor dijo, con la vara que mides, ¿por qué quiere decir ese concepto? Ese concepto tiene que ver, ojo, lo que tú estás midiendo te lo van a medir a ti, y lo más probable es que no lo pases. Segunda cosa, ¿por qué nos gusta juzgar a los demás? Porque apela a nuestro orgullo. Santiago nos dice que hay otra razón por la que tendemos a juzgar a las personas y tiene que ver con apelar a nuestro orgullo. En Proverbios 26, versículo 22, dice lo siguiente. Las palabras del chismoso, ¿cómo son? Como bocados suaves. Y penetran ¿hasta dónde? Y quiero aclararle este texto especialmente porque la palabra entrañas, ¿saben de dónde se origina? ¿O para usted qué son las entrañas primeramente? Lo profundo del estómago, las tripas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Sabe de dónde? Y aquí les voy a, para que usted entienda estos textos a veces, y que yo no los entendía y estudiar algunas de las palabras. La palabra entraña en la traducción al español, en su origen, es la palabra compasión. Cuando Dios vio las ovejas que estaban dispersas y tuvo compasión, se les apretaron sus entrañas. Cuando a ti te duele algo de entraña, pueden suceder dos cosas. Si es de manera correcta, te vas a mover a compasión, a tener misericordia. Pero cuando las entrañas, cuando el chisme llega a tus entrañas y bloquean tus entrañas, ¿bloquea qué cosa? La compasión. No hay perdón, no hay misericordia. Entonces a veces, justamente cuando le ponemos y sembramos un chisme en la mente de alguien, lo más probable es que se bloqueen sus entrañas. Y al no haber bloqueo de las entrañas, no hay qué cosa. Compasión. Y si no hay compasión, entonces adivine qué va a suceder. Nos volvemos jueces inmediatamente. Ojalá nunca deje que el chisme llegue a sus entrañas. Y ahí nos dice que lo saboreamos. Cuando alguien está contando un chisme, ¿lo saboreamos? ¿Lo disfrutamos? ¿Es un bocado? ¿O no? Ah, pero cuéntame más detalles. No me dejes ahí nomás. Nos gusta. Somos oídos. No podemos esperar lo que... Cállense, que me está hablando aquí el hermano. Queremos saber. ¿Y sabe qué? Es la naturaleza humana, no la cristiana, la humana, es la naturaleza humana el calumniar, el chismear y captar la curiosidad del resto. Es la naturaleza humana. Y eso es lo que hay que entender, que desde la creación del mundo, cuando Satanás se le aparece a Adán y Eva, y en especial a Eva, dése cuenta de que vino justamente a poner curiosidad en Eva y que terminó siendo convencida. Ah, con que dijo Dios, no, pero es que no es así. Con que dijo Dios, no, es que te están equivocando, porque el día que ustedes abran los ojos, van a poder saber más. Y los apuntó a la curiosidad. Y vemos justamente qué sucedió. Por eso, este es el pecado que lamentablemente siempre está arraigado en toda la sociedad. Y a veces pensamos que la iglesia no se va a escapar de ello, y le digo algo, no, la iglesia no se va a escapar, inclusive a veces va a ser más profunda, siendo de que hay más conocimiento bíblico. Por eso,
El Señor le llamó a esto muchas veces una actitud farisaica o una actitud de fariseo, porque el fariseo apuntaba al resto, pero no se miraba a sí mismo. El fariseo se vestía de blanco puro, pero su interior estaba negro, podrido. Entonces, por fuera podemos mostrarnos de cierta manera, pero lo importante es lo que sucede en el corazón. Y mi hermano, hay lamentablemente, muchas clases de calumnias. Muchas. Y en especial yo las divido en dos, las que quieren hacerse de forma espiritual y las que no se quieren hacer de forma espiritual. Las calumnias que se hacen en forma espiritual tienen que ver que oremos. O mira, la Biblia dice esto, oremos porque el hermano cambie. Y a la final queremos simplemente ponerle algo espiritual detrás. Y como que no, es que yo estoy siendo más espiritual. Cuando alguien juzga y empieza a juzgar el resto, le digo algo, Santiago nos está diciendo, ten cuidado porque casi inmediatamente vas a perder lo espiritual. ¿En serio? Por algo el Señor puso muchos conceptos antes de juzgar. Antes de juzgar, mírate a ti mismo, ve tu propia viga. Vamos a ver más adelante algunas cosas que están mal de nosotros y que no entran en ese juicio. Así que los cristianos lamentablemente encontramos en un grado donde pelamos directamente y lo adornamos muchas veces los cristianos de una forma más espiritual. Pero ¿sabes qué? Simplemente es para cubrir nuestros errores y después tiene que ver con apelar nuestro orgullo. Y eso lamentablemente en mucha gente lo hace sentir mejor. Si yo hablo de alguien, eso me hace sentir mejor. Yo no soy tan malo. Yo no hago lo que él haría. Me hace sentir mejor. Pero les digo algo, hermano. La Biblia habla, en especial, lo vamos a ver, que el Señor no ve las apariencias externas que demostramos, sino Él ve el corazón. Entonces, ¿por qué nace la segunda pregunta en Romanos 2? ¿Por qué no debemos juzgar a otros? Y Santiago nos da 3 razones por las cuales no deberíamos juzgar a otras personas. Número 1. ¿Por qué no deberíamos juzgar a otras personas? Número 1, porque no es de cristianos. Porque no es de cristianos. ¿Qué nos dice el versículo 11 de Santiago? Hermanos, no está hablándole a la gente común y corriente, le está hablando a gente creyente, gente que iba a una iglesia, gente que se congregaba y les dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y es interesante que la palabra hermanos es uno de los textos donde más se ocupa la palabra hermanos en toda la Biblia, tan junto. Pablo la ocupó para dirigirse en una carta al comienzo, pero Santiago la ocupó varias veces en un pequeño trozo de texto, ocupó la palabra hermanos 3 veces. ¿Y sabe por qué? Porque eso la gente hoy día y muchas iglesias no están entendiendo esto, que la iglesia es una familia. La iglesia es una familia y ¿por qué vemos aquí Santiago diciendo hermanos? No dijo creyentes. ¿Qué dijo? Porque somos una. Entonces, entre creyentes, entre familia, entre hermanos, no deberíamos juzgarnos. Hace un tiempo atrás había un hombre que era nuevecito en la fe y quiso hablar con nosotros porque me acuerdo un día hablamos acerca de los dones. ¿Ubican los dones de Romanos capítulo 12? Los dones de ministerio. Y este era recién convertido, muy nuevecito convertido.
y llegó a hablar conmigo, me dice, pastor, tengo una duda, ¿usted me la podía aclarar? Yo le dije, sí, hermano, ¿cómo está? Claro, cuéntame, ¿cuál? Pastor, es que usted estuvo enseñando de los dones, cuando un día hice una serie de dones, y me dijo, pero usted no mencionó el don que yo tengo. Y no lo he visto en la Biblia, ¿usted sabrá dónde está? Y yo le dije, ¿cuál? No, es que yo tengo el don de la crítica. Pastor, yo critico todo y ojo, nuevo creyente, me encantan esos nuevos creyentes porque en su inocencia espiritual no esconden las cosas. Y él me dice, yo tengo el don de la crítica. ¿Sabe qué pasaba si no quitaba ese don de ese hombre en esta iglesia? Iba a generar un caos. Déjeme decirle que la crítica no viene del Espíritu Santo, sino viene del demonio. Cuando le dije eso, ahí como es nuevo creyente y uno a un nuevo creyente le habla del demonio, le tiene respeto y tirita. Si es lamentable, somos los cristianos que a veces llevamos tantos años que pensamos que Satanás ya nos dejó. Con mayor razón. Y ¿sabes qué? Realmente este hombre pudo darse cuenta de que lo que tenía él no era de Dios. Y hizo un cambio. Por eso el Señor dice en su palabra, no murmuréis los unos a los otros. ¿Y sabe cuál es la palabra justamente para nosotros? Murmurar o calumnia, en su origen en el griego, demonio. ¿Por qué no vienen de Dios? La murmuración no viene de Dios. Así que realmente, mi hermano, la actitud de Satanás y sus demonios es justamente el chisme, la calumnia, la crítica. Juan 8, capítulo 44. Juan 8, versículo 44 dice lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? ¿A quién le estaba hablando? A los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué dijo? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿qué dice? Mentira. De lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Sabe usted quién es el acusador de los creyentes delante de Dios? El diablo, dice Apocalipsis. Él te anda acusando. Y si te anda acusando el diablo, si el diablo te anda acusando y no es de verdad, si no es de mentira, adivine las calumnias que hace de ti delante de Dios. Él es así, es su esencia. Así que, ¿por qué no debemos juzgar a otros? Porque no es de cristiano. Número 2. Esto lo puede aplicar para su esposo también, o para su esposa, o para sus hijos. No andemos juzgando gratuitamente. Número 2, porque no es amoroso. Porque el juzgar simplemente es falta de amor. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pregunta, ¿es ilegal murmurar por alguien? Estoy hablando de murmurar. ¿Es ilegal? Ahora, lleve esto a 2000 años atrás. ¿Era ilegal en el Imperio Romano murmurar de alguien? No. Y es por eso que cuando miramos el texto dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué ley? ¿Nosotros nos regimos por la ley del Antiguo Testamento? ¿Nos regimos por la ley? No. Entonces, ¿qué ley?
que esto hay que compararlo con otros textos. ¿Por qué existe la ley suprema? ¿Cuál es la ley suprema? Bien, ¿quién lo está diciendo allá? Hermano, ¿quién lo dijo? Dilo fuerte. Y cuando Santiago está refiriéndose a la ley suprema o la ley máxima, está hablando de estas dos leyes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume, dice, toda la ley. Cuando yo murmuro sobre un hermano, estoy pasando a llevar la ley del prójimo. ¿Cuál es la ley del prójimo? Amarlo. Si paso a llevar la ley o quiero aplicar mi ley y no soy hacedor de la ley de Dios y me dedico a ser juez, voy a tener problemas, mi hermano. Por eso a veces yo sé, mucha gente tiende a pensar que uno cuando hay gente que murmura, uno debería defenderse. Pero déjeme decirle algo, hay una ley mayor y hay un juez supremo. Y el juez supremo va a hacer valer su ley. Por eso no se defienda. Y la gente le gusta andarse defendiendo. Y le decimos algo y se justifica. No se defienda, sobre todo en cosas de estas. Porque sabes que hay una ley y es la ley de Dios. En Santiago 2, versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, ¿está conmigo o no? ¿Ahora entiende a qué ley se refería Santiago? No era la ley del Antiguo Testamento, no era una ley romana, sino se estaba refiriendo a lo que Santiago ya había dicho en el capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, ¿cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo. Devuélvete, por favor, Martina, al texto anterior. Ahora, leyendo el capítulo de 2.8 y habla de la ley real, ¿entiende ahora el texto? No era la ley del Antiguo Testamento, no era una ley romana, era la ley real de Dios que tienes que amar a tu prójimo. Y cuando tú juzgas, dice Santiago, a tu prójimo, te estás pasando a llevar la ley real. Así que Santiago dice que cuando yo juzgo, rompo la ley suprema del amor. Y déjeme agregar algo, aunque yo tenga la razón. ¿Me doy a entender? ¿Me di a entender o no? Con lo que, aunque yo tenga la razón, o en otras palabras, aunque tú lo que estés diciendo es correcto, no puedes pasar a llevar la ley hacia el prójimo. ¿Me doy a entender? Aunque haya sido cierto lo de la rubia, y hubieran dado con una rubia literal, aunque haya sido así, ¿hay que amar o no hay que amar? A pesar de que se haya equivocado, ¿hay que amar o no hay que amar? ¿O hay que destruirlo? Por algo entiende cuando hablamos del juzgar, el Señor estaba yendo un poco más allá y está hablando de una ley real, una ley que sobrepasa a otras leyes. O sea, tenemos la mejor, que es la más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero después seguía la siguiente, amar a tu prójimo. ¿Entiende ahora por qué no debemos juzgar a otro? Porque entonces hemos dejado de amar. Dejamos de amar. Y cuando uno deja de amar, ¿sabe qué sucede? No quiere estar. Cuando uno pierde el amor hacia algo, ¿lo sigue ocupando o lo deja de lado? Cuando pierdo el amor hacia una persona que me llevaba bien y lo dejo de amar, ¿sigo estando ahí o me alejo? Cuando dejo de amar a mi iglesia, ¿por qué tengo que hablar de amor? Amor, la ley de Dios, no algo mío, la ley de Dios. Empiezan a haber problemas.
Y el Señor a la final está diciendo, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, y ahí está el problema, y ahí está el título del sermón. Queremos ser juez. O en otras palabras, queremos ser Dios. Por eso, mi hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros pensamos que solo son palabras. A veces la gente tiende a pensar en esto, que el chisme, el comentario, no, total, pastor, son solo palabras y después esto se va a olvidar. ¿Y saben el dolor y lo que destruyen detrás? ¿Y dónde está el amor por la gente alrededor cuando te hablan de ti? ¿O cuando tú hablas de tu jefe? Pero es que se lo merece, no importa, el Señor dijo, tú tienes que amarlo. ¿Entiendes? Número 3. Número 3, porque no es justificado. Cuando me refiero a no es justificado, es que tienes la razón. Tú estás bien. A lo mejor estás juzgando algo totalmente que es válido y que es verdadero. Pero mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 12. Solo la primera parte dice, Santiago 4, versículo 12. Solo hasta la coma, la primera coma leamos todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí no va. Uno solo es el dador de la ley. La palabra dador, en la versión original, aparece la palabra legislador. Ya, el que legisla. El que escribe y dice, esto es. Ya. Y el texto dice, uno solo es el legislador de la ley. Solo hay uno el que puede decir que está bien o que está mal. Solo hay uno. Aunque usted tenga la razón, solo hay uno. ¿Me doy a entender? Y adivine, no soy yo ni es usted. Solo hay uno que tiene la razón. Y ustedes saben la respuesta. ¿Sí o no? ¿Quién es el único? Pero ¿y por qué entonces jugamos a ser Dios? La palabra legislador o dador de la ley se usa 6 veces en el Antiguo Testamento y se ocupa solo una vez en el Nuevo Testamento, aquí, en este versículo. Solo hay uno y se mencionó. En los 6 versículos que se habla del legislador o del dador en el Antiguo Testamento, las 6 veces se está hablando específicamente de Jehová, Dios. Y aquí en el Nuevo Testamento, solamente una vez. ¿Y sabe a quién se está refiriendo? ¿A quién? No, a Jesús no. Vuelve lo que el contexto vuelve que diga lo que se mencionaba en el Antiguo Testamento, solo Dios. Solo Dios. ¿Se acuerda que dijo Cristo? Yo no vine a juzgar. Yo no vine a condenar. ¿Por qué no vino a juzgar ni a condenar el Señor Jesucristo? Porque en su unión hipostática humana, no, esa es responsabilidad de Dios, no de Él. ¿Me doy a entender o no? Entonces imagínense, los que nos está diciendo el texto, que el único que tiene la capacidad es Dios y nadie más, ni Cristo lo hizo, ¿por qué jugamos a ser Dios? Por si acaso que yo sepa, Dios no nos ha comisionado ni a ti, ni me ha comisionado a mí para que hablemos del resto. ¿O sí? Dios no me ha comisionado para hablar del hermano que cometió un error. Dios no me ha comisionado para hablar de un error de un joven. Jóvenes se mandan un montón de condoros. Dios no nos ha comisionado. Dios nos ha llamado a amarlos. Matrimonios que a veces tienen diferencias se separan. Dios no me llamó a juzgarlos. Dios me llamó a amarlos. Pero hoy día cuando alguien comete un error o aunque no cometa un error, muchas veces nos transformamos en dioses.
Nosotros tendremos a juzgar a otros y las cosas que no nos agradan a nosotros mismos, por lo regular, dicen los psicólogos, son los que más me fijo. ¿Sabía usted eso? Por lo regular, cuando una persona critica siempre algo de alguien y habla, tiene un problema con eso. Así que, interesante eso. Cuando usted ve a alguien que reacciona violentamente a un pecado en particular, vuelvo a replicar lo que decía hace un momento de este siervo de Dios, Jimmy Swaggart. Él hablaba mucho acerca de la prostitución. Hablaba mucho acerca de esto. Y después resultó que ese era el problema. ¿Me doy a entender? Cuando la gente habla mucho de esto, probablemente está pendiente de eso y para eso es un problema. Número 3. ¿Cuándo está mal juzgar a los demás? Hay 7 lugares en la Biblia donde dice que está mal juzgar. Esta es buena. Número 1. ¿Cuándo está mal juzgar a otro? Número 1. Cuando estás practicando el mismo pecado. Guardando sus proporciones, pero el mismo. ¿Me doy a entender? ¿Está fácil esa, no? Hace años atrás estaba yo, y para que usted vea que eran años atrás, cuando yo era líder de jóvenes, estamos hablando años atrás, tuve una confrontación con un hermano y me vino a encarar porque estábamos, como todos los jóvenes, yo sé que a usted le va a pasar lo mismo los que tienen hijos jóvenes, que los jóvenes el día sábado o el día viernes que vienen a la reunión no se quieren ir. ¿Amén? ¿Sí o no? Son las 11 de la noche y aquí todavía los cabros y uno los quiere correr y no se quieren ir. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Los que tienen hijos jóvenes. Y vino ese papá muy airado conmigo y enojado, que cómo era posible que yo, que era el líder de jóvenes, no era pastor en ese tiempo, que dejara a los jóvenes salir tan tarde y esto aquí criticándome, que no, es que si tú dices 1 hora debería ser 1 hora, porque imagínate lo que le puede pasar en la calle a mi hija, era una hija, todo lo que le puede pasar y uno preocupado y mira, ay, me armó el medio escándalo, hermano. Y después, a la semana siguiente, hablando con la jovencita, me llegaron bueno, en estos tiempos llegaban por el Face, ¿cómo era? Messenger. Por Messenger me llegaron una foto de esta jovencita saliendo de, ¿se acuerdan ahí donde está la universidad? Pasada la línea del tren, había una discoteca ahí. ¿Cómo se llamaba esa? La Sundance. Me dio amnesia a mí ya todas esas cosas. Ya ni me acuerdo de esos nombres. Sí, me acuerdo que había una discoteca ahí, la Sundance. Y alguien no sé, suben una foto y la jovencita saliendo de la Sundance. 3 de la mañana. Y afuera de la Sundance, el auto estacionado del hermano. Y en el volante, el hermano. Entonces, déjeme decirle algo. Me venía a juzgar y a criticar porque salían a las 10 de la noche de aquí. Pero a su hija le daba permiso para salir a las 3 de la mañana y él afuera de la disco esperando en el auto. No puedes estar criticando algo que tú no lo vives. Que yo exponía a los niños porque se iban de las 10 de la noche de aquí. Ahora, ¿la niña se iba sola? No, él la venía a buscar a las 10. Pero él reclamaba, ¿por qué tan tarde? ¿Me puede después reclamar que está saliendo a las 3 de la mañana o 4 de la mañana de la disco? ¿Me viene a reclamar que sale de las 10 aquí? ¿Sabe cuánta gente hay así?
Muchísimas, muchísimas. Y lamentablemente yo creo que mi hijo debería dar un par de testimonios muchas veces de los conflictos que le hacen los padres. Y después uno ve a los cabros andando en cualquier lugar metido que ni se imagina. No podemos estar juzgando a la gente si nosotros no vivimos aquello que juzgamos. En Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué dice? Haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. Y mire lo que dice, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sabe que si usted juzga a una persona y usted lo hace, se le va a venir pesado a la vida? Deje de juzgar, hermano. Oye, es que mira, qué desordenado. ¿Y si nosotros fuéramos a tu casa? Son cosas tan simples como esa. ¿Por qué nos gusta muchas veces ver en otros? Cuando estamos muchas veces criticando alguna situación, tendríamos que preguntarnos si nosotros tenemos la misma situación. Ojo con eso. Es malo juzgar a otro cuando yo estoy practicando lo mismo en el pecado. No tengo derecho, simplemente nos dice la Escritura, a hablar. Porque si yo no lo vivo, no podría estar hablando. Es malo juzgar a otro cuando yo estoy practicando el mismo pecado. En Juan 8, versículo 7, dice lo siguiente, ¿y cómo insistirán en preguntarle, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en... ¿Se acuerda de esa historia? El Señor dijo, si usted tiene... pues, trajeron a la mujer, la querían condenar, y Él les dijo, bueno, si ustedes están en este problema, ok, solucionémonos, pero primero analícense ustedes. Y dice que se empezaron a ir la gente uno por uno, y a la final quedó ¿quién? Ella sola. ¿Y el resto? Y lo interesante de esa historia que dice que se fue yendo desde el más viejo hasta el más joven. ¿Por qué del más viejo? Porque tiene más vida, tiene más años de vida. Y en más años de vida se ha equivocado más veces que uno joven. Nos olvidamos de esas historias muchas veces a la hora de aplicarlas en nuestra propia vida. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. No juzguemos a otros si yo lo he hecho. Y eso es lo que el Señor le dijo a aquello. Número 2. Cuando se vuelven ciegos a sus propios errores. Algo similar o parecido. Dice en Mateo 7, versículo 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué dijo el Señor? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sabemos que esto que el Señor estaba hablando lo dijo en el Sermón del Monte y sabemos que son hasta el día de hoy uno de los mejores sermones que han existido. Y este es un buen ejemplo de cómo el Señor Jesucristo habló y les dijo claramente a ellos, hipócritas, si ustedes hacen lo mismo. A veces hacemos lo mismo en diferente manera, pero todos hacemos lo mismo. Alguien dijo un día, ¿alguno de ustedes ha robado? Y alguien dijo, no, yo nunca he robado. Y cuando va a la feria y saca un gajo de la uva del mostrador sin haberlo pedido, eso es hurto. Ahora le pregunto, ¿ha hurtado alguna vez? No es que las quería probar, no, para ver si las llevaba. ¿Lo ha hecho? ¿Ha sacado una aceitunita sin permiso? No, pero es que él es mi casero. ¿Qué casero? ¿Saca hiciste algo que es incorrecto? ¿No ha pasado? Sí. Ahora, ¿por qué no andamos acusando a ese hermano que saca los gajos de uva? Pero sí podemos juzgar a alguien que estuvo en la cárcel. Eso es lo que dijo el Señor, no seamos hipócritas.
porque todos cometemos errores. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís. Por eso les dije yo que nos metemos en un problema cuando empezamos a hablar de otros, porque va a ser lo mismo hacia nosotros. Número 3. Cuando sacan conclusiones basadas en las apariencias o dichos. Y aquí es donde el Señor en el mismo Mateo 7, que está hablando acerca de que a lo mejor la gente no logra entender. El Señor viene en Mateo 7 diciendo, no juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue, no juzgue, hasta que llega al capítulo 24, cuando sacan conclusiones basadas en las apariencias, hasta que el Señor llega en Juan 7:24 y dice, no os juzguéis según las apariencias. Y aquí nuevamente hay que entender el contexto, si no juzgad, ¿qué dice? Y aquí muchos pensaron y algunos han agarrado este versículo donde dicen, no, yo puedo juzgar todo lo que yo quiera porque el Señor Jesucristo, pero hay 6 versículos antes que están diciendo, no juzgue. Y si va a juzgar con justo juicio, tienen que estar todas estas cosas y requisitos, tú viviéndolas. Y aún así, si yo juzgo a un hermano por el error que ha cometido, ¿cuál era la ley real de Santiago? Ámalo. No lo destruyas. Ámalo. Por eso hay que entender que a veces sacamos de contextos. Porque el Señor, el tema de la apariencia, ¿se acuerdan en 1 Samuel capítulo 6, 16, versículo 7? Cuando el Señor van a ungir al futuro rey, vemos justamente lo que el Señor dijo ahí en 1 Samuel, no sé si lo tienen ustedes en su hoja, ¿no? ¿O lo tienen ahí escrito nomás? ¿O no lo tienen? Se los regalo yo. En 1 Samuel 16, 7 dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su perecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. Y aquí es clave, porque usted sabe lo que yo tengo en mi corazón, yo sé lo que hay en tu corazón, por eso no juzgo. Por eso hay que tratar de no juzgar, porque no sabemos qué ha pasado por ese corazón. Si en ese corazón ha habido arrepentimiento, si en ese corazón ha habido gratitud, si en ese corazón simplemente un corazón silente, tenemos tales frases como que, el río suena. ¿Sabe que eso algo no es de Dios eso? Alguien me dijo, lo digo públicamente, yo no tengo problema, no escondo nada. Alguien dijo, se está yendo gente de la iglesia, debe ser por algo. ¿Te digo algo? ¿Ese es el que río suena? No podemos sacar conclusiones ni llegar a conclusiones ni tener si no sabes la intención del corazón. De una u otra parte, para ninguna de las partes. Pero tendemos simplemente a ser carnales. Por eso cuando vemos, cuando Samuel escoge a David, le trajeron los otros hermanos. El más espiritual, le trajeron la que tocaba el piano, le trajeron la que traducía. Es que estoy contextualizando a nuestra época. Le trajeron a todos. ¿Y qué dijo Samuel? No, esos no. Y trajeron al más sencillo, al que andaba cuidando animales afuera. Y ahí el Señor le dijo, yo no miro lo de afuera, miro lo de adentro. Y eso es sumamente complejo porque nadie tiene la capacidad de mirar lo que hay acá adentro. Ni yo puedo mirar lo que está dentro suyo. Número 4, rápidamente, me quedan 2 minutos y vamos a llenar esta hoja en 2 minutos. No me juzgue, no me juzgue. Usted no sabe lo que hay en mi corazón. No sabe el dolor que siento para avanzar rápido.
Ojalá estuviéramos 3 horas más aquí hablando de este tema. ¿Quién dijo amén? No, ahí no. ¿Les dije número 4? Número 4, cuando se condena a alguien antes de escuchar los hechos. Y déjeme decirle, los hechos de él, no los hechos de otro. Que a veces pensamos, es que ya tenemos todos los hechos. ¿Cuáles son los hechos? No, es que hablamos con la hermana, hablamos con ese hermano, hablamos con ese hermano y hablamos con ese hermano. Ya tenemos todos los hechos. Y con el afectado no hablaste. Es típico del ser humano, por si acaso. En Juan 7, versículo 51. Léalo usted, para que diga que no soy yo. Es la palabra de Dios. Y hace una pregunta, es una pregunta que tiene una respuesta. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. La ley condena a la gente sin escuchar primero lo que tiene que decir. Número 1, la ley condena a la gente, no solo basta con lo que se dice, sino con los hechos o evidencias. No deberíamos. No es sabio hacer un juicio sobre alguien sin antes conocer los hechos. Número 5, cuando se basa en las experiencias externas. Cuando se basa en las experiencias externas. Hace años atrás invité a un predicador, un pastor de Brasil, hace muchos años atrás. Y le digo al pastor, pastor, quiero que predique el día domingo. Ya, me dijo, pero pastor, ¿te puedo hacer ¿podemos hacer algo el domingo? Yo le dije, sí, ¿por qué quiere? No, pero es que quiero hacer algo, cuénteme. Me dijo, quiero llegar de mendigo, porque quiero saber cómo es su iglesia. ¿Quién estuvo en ese culto? Yo tenía ya en mi parcela donde duerme el perro, una colcha. Y me dijo, ¿tiene una colcha donde esté sucia, donde esté hedionda? Sí, le dije, yo la de los perros, tráigame esa. Agarró un poco de carbón, se pintó la cara, se puso un gorro, se puso unos pantalones, rompió unos pantalones y se sentó ahí en la reja a la puerta de la iglesia. Hediondo, hermano, porque era el de los perros. Gente se acercaba, lo miraba, saludaba, otros pasaban de largo, hasta que empezamos la alabanza, el culto, y él entra con su capa hedionda, entra por ese pasillo, se sentó ahí, y los hermanos. Ha sido una de las mejores predicaciones que he escuchado, y nos hizo ver a nosotros el tipo de iglesia a veces que somos. Y le digo, me recuerdo muy bien de esa historia porque creo que nos fuimos una buena iglesia. Nos hizo ver lo que éramos, los prejuicios que tenemos. Y hasta el día de hoy me acuerdo de ese, aparte que era así un predicador. Y predicó de aquí como mendigo. Y después yo digo, voy a invitar al predicador que traigo para esta noche. Pase adelante, pastor, y se para el mendigo y nos predica. Ojalá hubieran estado ahí. Pero a veces nos hace remecer la vida de que nosotros somos buenos para juzgar. Por tanto, Colosenses 2, versículo 16, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Pablo está defendiendo justamente el juzgar solamente por lo que usted cree, por lo que usted ve, sin saber lo que hay en el corazón. Por eso cuando vemos ahí en el versículo 14 de Romanos, mire Pablo nuevamente dice, por tanto, versículo 16, Romanos 14, 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida en cuantos días de fiesta, lunas nuevas. Versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el versículo 13 dice, así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire lo que dice, dejemos de juzgar para que el hermano no tropiece. Dejemos de hablar de alguien para que el hermano no tropiece. Se basa en el amor. Pero si nosotros seguimos hablando, ¿sabe lo único que estamos haciendo? Que los hermanos sigan tropezando. Por eso Pablo nos está diciendo justamente que tenemos que tener una conciencia clara hacia las personas, de no juzgar, de no ofender. En el versículo 22 y el 23 dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que nos proviene de fe, ¿qué dice? Entonces cuando usted habla de alguien, ¿lo está haciendo por fe? Cuando usted está chismeando, ¿lo está haciendo por fe? Porque si no es por fe, ¿qué es lo que es? Si estoy chismeando y no es por fe, creo que no es de Dios. Mira lo que dice el versículo 20. ¿Qué era el tema de discusión? Por si acaso, hay que entender el contexto. El tema de discusión era comida. El tema de discusión puede ser mal comportamiento. El tema del que sea puede ser cualquier cosa, solo que aquí era la comida. Cambia la comida por cualquier problema que se le venga a la mente. No destruyas, ¿qué dice? La obra de Dios por causa de ¿qué? Del cagüín. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el que el hombre haga tropezar ¿a quién? Con lo que come o con lo que hace. Con lo que dice. Tenga cuidado. Por eso es malo juzgar a las personas en base a las experiencias externas. Y número 6, rápidamente, cuando causas que hablen mal de otro cristiano. No deberíamos hacerlo, porque eso hace que hablen mal de otro cristiano. Cuando no deberíamos juzgar, cuando causa que hablen mal de otro cristiano. Por tiempo, solo en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación. Cuando usted está hablando de alguien, ¿es para edificar o para destruir? Cuando usted presta oído, porque somos re buenos para apuntar al que habla, pero también Santiago nos habló del que escucha. ¿Sabe que una de las buenas prácticas que deberíamos tener todo el mundo cristiano es que cuando nos mencionen a una persona que no está, es guardar silencio? ¿Y sabe cómo se terminan muchas veces estos chismes y todas estas cosas que a veces hay? Es simplemente no prestando oído y parar a la persona con carácter. Poner carácter. Él no está aquí, así que no te permito que hables de él. Ahora, ¿quieres hablar de él? Vamos donde él, yo te acompaño. Vamos a hablar los dos. Y yo os hago de testigo. ¿Sabe que el 99,9% no va? Porque la intención no era de fe. ¿Me doy a entender? Número 7. Que es el más conflictivo que yo veo muchas veces en uno, que hay que tener cuidado. Número 7, no tenemos el derecho de juzgar los motivos de otras personas. No tenemos el derecho de juzgar los motivos de otra persona. En 1 Corintios 4, versículo 5, así que no juzguéis nada, ¿qué dice? Antes de tiempo. Pero están escribiendo todavía. No tenemos el derecho de juzgar los motivos de otra persona. Y en 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también, ¿qué dice?
¿Qué decía Santiago? ¿Quién era el único juez? ¿Quién es el único que se equivoca? ¿Que no se equivoca? Por eso dejémosle los juicios a Él. Y Pablo, ¿qué nos decía? Cuidado, no juzgues antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará. Mi hermano, cualquier chisme, cualquier comentario, sea verdad o no sea verdad, algún día el Señor la declarará. Y el Señor la va a traer a la luz. Pero yo no soy el juez para traer las cosas a la luz. El Señor se encarga. Yo no juzgo a las personas. Si una persona cometió un acto, por ejemplo, si el marido le fue infiel a su señora, yo no juzgo. Santiago mismo me dice que los adúlteros y los fornicarios los juzgará ¿quién? No yo. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Orar por ese hermano. Y que Dios trabaje en su vida y que siga adelante en la fe, porque lo que menos quiero es que se aleje de la fe. ¿Cometió pecado? Sí. Pero yo quiero que vuelva nuevamente al camino. ¿Y saben qué? Les pongo este ejemplo y termino con esto, o me quedan más puntos. Anótenlo nomás, después se lo explico, para que no se vayan con la hojita y termino con el ejemplo. ¿Cómo rompemos el hábito de juzgar a los demás? Esto para que usted lo estudie en su casa. Número 1, recordando que seremos juzgados con los mismos estándares que juzgamos. ¿Me doy a entender? Si usted me juzgó a mí, un ejemplo, si usted me juzgó a mí por no ser estudioso de la Biblia, cuando llegues al cielo, ¿sabes de qué te van a juzgar? De no ser estudioso, de haber tanto estudio tenías tú de la Biblia. A ver, ¿cuánto estudiabas tú en comparación al que estás juzgando? ¿Me doy a entender? Número 2, recordar que todos vamos a dar cuenta a Dios. Y número 3, recordando la misericordia de Dios que ha tenido contigo. Número 3, recordando la misericordia de Dios que ha tenido contigo. ¿Cómo ha sido Dios contigo? ¿Ha sido bueno o ha sido más o menos? Cuando te has equivocado, ¿cómo lo ha sido contigo? Cuando tú te equivocaste, ¿el Señor chismeó o lo guardó en lo secreto? Termino con esta historia. Les contaba yo del matrimonio para cerrar. El apóstol dijo que todo lo que no va acompañado de la fe termina siendo pecado. Presta atención. No mueva la hoja para que no haya tanto ruido. Si el hermano haya cometido un error, por ejemplo, le fue infiel a la señora, te di ese ejemplo. Como cristiano, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, orar por él. Segundo, estar dispuesto a poder ayudarle. Y te lo digo yo porque lo he vivido con personas aquí. No os voy a justificar a los culpables, solamente decir lo siguiente, que hay muchos matrimonios que no se han vuelto a juntar porque la señora se encargó de hablar de su esposo a toda la congregación. La hermana que fue ofendida le habló a todo lo que había hecho su esposo. En vez de amarlo, lo condenaron. Y más encima la gente, en vez de decirle, perdónalo, adivine qué decían. No lo perdones. ¿Y de dónde venían esos consejos? De cristianos. Y le digo algo y después este hombre llega a mi oficina y lamentablemente yo no puedo hacer nada. Porque ese hombre está dolido con su señora por haber hablado con el resto y no quiere intentar nada porque el resto ha terminado hablando de él. Entiende que a veces lo que decía Santiago, con una pequeña chispa se enciende un gran bosque.
Por eso aprendamos lo práctico de Santiago y definitivamente les digo, y es un bien para nuestra iglesia también, basta de los chismes y de las murmuraciones. Porque hoy día hemos aprendido que no debemos ser Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor. Te damos por este tiempo, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por lo que nos habla justamente en este estudio que hemos tenido de Santiago, y en especial este punto, a no llegar a ser Dios. Padre mío, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que esta enseñanza, primeramente en mi vida, me ayude Dios, me ayude para no caer en este pecado de llegar a ser como Dios, en este pecado de juzgar a los demás. Y realmente si he cometido error, si he hablado, Señor, ayúdame a que así no sea. Yo sé que tú produces el hacer como el querer por tu buena voluntad, pero realmente somos un cuerpo y este cuerpo realmente tiene que estar revestido de tu sabiduría, Dios, y no la del hombre. Padre mío, yo sé que a lo mejor en nuestra propia familia, hijos han juzgado a sus padres por su crianza, padres han juzgado a sus hijos por su comportamiento. A veces los adultos nos hemos juzgado los unos a los otros en nuestros trabajos y a veces hemos juzgado aquí en la congregación. Por eso, mi Señor, realmente los que estamos aquí, los que venimos aquí, gente realmente pecadora que necesita mejorar y queremos mejorar en nuestra vida. Pero también recuerda simplemente que hay un solo juez justo. Y si gente a veces ha hablado de ti, recuerda que el Señor tiene conocimiento y algún día Él aclarará todas las cosas y Él juzgará también como nosotros hemos juzgado. Así que, Padre mío, gracias Dios. Y yo sé que muchos de nosotros algún día posiblemente vamos a estar en la presencia de Dios. Y muchas veces no vamos a pasar la prueba, comilla, de haber juzgado a alguien. Pero si somos realmente sinceros y confesamos nuestros pecados, entonces sabemos que la sangre de Cristo lo limpia por completo. Y podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Padre mío, sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestra familia, y que realmente nunca se nos pase por la mente tomar tu lugar o jugar tu papel, porque solamente a ti te pertenece. Son de las personas más que lo que se dice, lo que se habla o lo que se ve, sino el corazón. Sé que no podemos, pero tú siempre dices que el fruto termina dando, justamente el árbol termina dando frutos. Y así los conocemos. Obra en nuestra vida, obra en nuestro hogar, en nuestros trabajos, porque sabemos que somos expuestos todo el día al chisme, a lo que dicen de nosotros. Pero sabemos que a la final tenemos en quién confiar. El único, el legislador que no se equivoca, que eres tú, mi Dios. Bendice a cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.